Tecnología Productiva es presentado por Personal Flow. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Dentro del programa KGE Stevia y Plantas Medicinales del Centro de Investigación Hernando Bertoni del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria IPTA, se llevan a cabo trabajos de plantación de diferentes especies de plantas medicinales y aromáticas en el banco genético de la ciudad de Caacupé. Con la investigación se pretende determinar el potencial de producción, adaptabilidad de las plantas, fertilización adecuada, control y manejo de plagas y enfermedades de los cultivos de la stevia y de las más de 50 especies de las plantas medicinales que se encuentran dentro del programa de investigación. Esto permite principalmente transferir las tecnologías generadas por el estudio y la experimentación agrícola a técnicos y productores. El programa se inició aproximadamente en el año 2003, ¿verdad? Y ya en ese entonces era la época del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Luego pasamos a ser IPTA. El programa se llama Programa de Investigación de KGE, porque primero era solamente investigación de KGE. Luego, en el año 2008-2009 aproximadamente, se incorporaron las otras plantas medicinales. Y tenemos prácticamente 52 a 53 especies que estamos estudiando de a poquito. Y el programa se divide básicamente en áreas. Tenemos el área de semillas, que es todo lo que abarca la producción de mudas, ya sea por semilla botánica o en forma vegetativa. El área de agronomía del cultivo, donde se investiga toda la parte de tecnología del cultivo, toda la parte de cosecha, manejo, ¿verdad? Y todo lo que se pueda realizar para mejorar la productividad del cultivo. Después tenemos el área de protección vegetal, que es la parte de sanidad, ¿verdad? Fitopatología y entomología. Y tenemos el área de post cosecha, que es la parte de molienda de hojas, todo lo que se puede hacer después de la cosecha, ¿verdad? Realmente tenemos compañeros de trabajo, ingenieros agrónomos que están en el área de un ingeniero agrónomo, que es Federico Cantero, que está en el área de semillas. Otros compañeros que nos apoyan desde el área de fitopatología, que es un área transversal, que está acá en el programa en el IPTA, ¿verdad? Y unas compañeras que trabajan en el área de medicinal. Sí, estamos divididos, es prácticamente un ingeniero por cada área. Realmente nosotros como institución tenemos un informe anual que tenemos que presentar sobre el avance de los resultados, ¿verdad? El KGE específicamente como que es un rubro que dura 3 a 4 años, la investigación dura 3 a 4 años, ¿verdad? Entonces ahí se hace una evaluación final, normalmente como investigadores publicamos en revistas científicas y también siempre estamos haciendo charlas, ¿verdad? Charlas y visita a productores. Aquí se hace adiestramiento de los productores, se pueden juntar en grupos de 4 a 5 personas y solicita, ellos vienen una semana acá para hacer el adiestramiento práctico y teórico, ¿verdad? Pero realmente siempre estamos publicando en congresos, seminarios, ya sea en póster, revistas, los resultados de investigación. Y los últimos resultados en cuanto a producción de mudas siempre tenemos efectos diferentes, dosis de extractos, tenemos uso de emulsión, uso de cobertura, tenemos tipos de esquejes, realmente hay múltiples resultados, ¿verdad? Los últimos son los de cobertura vegetal en el cultivo, que tuvimos mejor resultado, por ejemplo, utilizando cobertura plástica, por ejemplo, que un suelo desnudo. Esa fue nuestra última investigación. Y cada año probamos y cada año elegimos 1 a 2 rubros medicinales también, porque como tenemos 52 rubros es difícil para hacer todos a la vez. Entonces este año, por ejemplo, estamos trabajando con orégano y con citronela. Es que nosotros tenemos diferentes sedes, ¿verdad? Tenemos sede en San Juan Bautista Misiones, Natalicio Talavera, a veces trabajamos en Choré y en uno de los campos del IPTA, ¿verdad? María Auxiliadora. Y entonces instalamos nuestro ensayo ahí y tenemos réplicas disponibles para el productor. Y ahora mismo estamos haciendo un ensayo de menta, que es diferentes tipos de cobertura. Estamos haciendo uso de biofertilizantes, ya que la tendencia es los fertilizantes orgánicos, uso de diferentes biofertilizantes.
que hacemos nuestros propios bioles acá. Hicimos un biol de gallinaza, del propio extracto de stevia, porque ya está comprobado en otros cultivos que eso da mayor sanidad al cultivo y mayor dulzor también. Entonces estamos probando esos biofertilizantes. Y normalmente también hacemos informaciones más sencillas para los productores en forma de tríptico, manual de producción, ¿verdad? Y tenemos un último libro que fue del 2018 aproximadamente, donde está todo lo que es el manejo del cultivo, ¿verdad? Y así, los días de campo, días de transferencia de tecnología es lo que nos acercamos a los productores. Y también hacemos cursos a los extensionistas, pues realmente son ellos los encargados de otra vez divulgar la información. Pero cualquier persona que se acerque acá, estamos abiertos a toda la información. Y realmente se nota la diferencia en el uso luego en el uso de variedades, ¿verdad? Porque al inicio se utilizaba solamente la criolla, como te dije, se tiene un rendimiento mucho más bajo. Después se fueron incorporando las variedades mejoradas, ¿verdad? Y eso se ve en el campo, se ve en los productores, en los recorridos, ¿verdad? De los extensionistas, y que ya están dejando ese sistema convencional de cultivo y ya están empezando a utilizar cobertura, mulching, sistema de riego, y ya van aplicando la tecnología que se genera. Britos explica que con el KAGE están trabajando con las variedades Eirete y Catupirú, producidas en viveros o módulos de media sombra, a ser utilizadas como plantas madres en investigación, donación o comercialización. Básicamente nos dedicamos a la investigación, ¿verdad? En el área de mejoramiento genético, por ejemplo, es desarrollar variedades, ¿verdad? Tenemos actualmente 2 variedades, porque nuestro problema principal en KAGE no es variedad, entonces tenemos 2 variedades que son la Eirete y Catupirú, que fueron creados ya en el año 2003-2008 aproximadamente, se lanzó. Y es básicamente hacemos investigación, ¿verdad? Hacemos investigación en los diferentes campos y después eso se transfiere a los productores, ¿verdad? Con transferencia de tecnología, días de campo, charlas, adiestramiento. KAGE es una planta originaria nativa del Paraguay, ¿verdad? Se originó en la zona de Amambay, ¿verdad? Es un edulcorante natural, ¿verdad? Y es súper interesante porque sirve para las enfermedades, para la diabetes, la presión arterial, ¿verdad? Entonces es un producto demandado mundialmente, ¿verdad? En cuanto al manejo del cultivo de KAGE, dividimos en 2 sectores bien diferentes, ¿verdad? En 2 partes bien diferentes. Lo que es producción de mudas y lo que es producción a campo. El que hace producción de mudas es un viverista, ¿verdad? El viverista primero depende de la variedad, otra vez decide si va a ser por semilla botánica, que es la semilla en sí que conocemos, o producción vegetativa, ¿verdad? Bueno, la producción vegetativa se hace en módulos de media sombra, que van a ver en las imágenes, en módulos de media sombra y con túneles de protección, ¿verdad? Son variedades mejoradas, por lo tanto se deben hacer en forma vegetativa, ¿verdad? Eso se hace en forma de esquejes y esas plantas están disponibles en 60 a 90 días para llevar al campo. Ahí inicia ese trabajo de campo, ¿verdad? Que es producción de hoja totalmente, ¿verdad? Y en lo que es manejo del cultivo a campo, el cultivo se trasplanta en el mes de abril, tiene 3 cortes al año y tiene un rendimiento aproximado, depende de la variedad, nuestra variedad Eirete Catupirú, 3.500 a 4.000 kilos por hectárea, ¿verdad? En 3 cortes al año. Los cortes son en noviembre, diciembre, febrero, marzo y julio, agosto. Nosotros siempre recomendamos realizar la preparación de suelo 60 a 90 días antes del trasplante, que sería en febrero aproximadamente, para llevar un buen calendario, ¿verdad? Y todo depende del análisis de suelo. Siempre recomendamos realizar un análisis de suelo, aplicar materia orgánica, encalado si es necesario, y todo depende del manejo que van a tener, ¿verdad? Hay gente que opta por hacer el cultivo orgánico y otros que hacen en forma convencional. Y tenemos toda la tecnología para ambos cultivos, ¿verdad? Para el orgánico y el convencional, ¿verdad? Si es orgánico, se le da los fertilizantes orgánicos, gallinaza, estiércol vacuno, y también tenemos los químicos, ¿verdad? Realmente hasta el momento el que decide es el comprador, ¿verdad? Sabemos que un producto orgánico siempre va a ser mejor, cuidamos el ambiente, etcétera, etcétera.
pero realmente define el comprador, ¿verdad? Entonces los productores, de acuerdo a su acopiador local, ellos decían, no, a mí me piden tal variedad y quiere que sea orgánico. Aquí me piden el convencional nomás y así. De eso prácticamente depende. Realmente el cultivo es intensivo, por eso se le llama un cultivo intensivo, porque requiere gran cantidad de mano de obra. Es un cultivo hortícola, hay que estar pendiente de él porque utiliza gran cantidad de mano de obra para el trasplante. El cultivo debe estar limpio, sí o sí 30 días después del trasplante y 30 días antes de la cosecha, o sea que sí debemos limpiar, carpir. Después la cosecha también lleva gran cantidad de mano de obra. Prácticamente se hace todo manual. El cultivo, por ser originario de Paraguay, se adapta muy bien a todas las zonas prácticamente. Es muy exigente en agua, exige 1400 a 1800 milímetros anuales, ¿verdad? Y más en épocas de corte, ¿verdad? En noviembre y diciembre, ¿verdad? También recomendamos el sistema de riego si se puede, ¿verdad? Sistema de riego después del corte, pero si no se puede, hay otras alternativas. Uso de cobertura que hace que mantenga mayor tiempo la humedad. Hay dos enfermedades principales en el cultivo, una que es unas manchas en la hoja, que es septoria, se llama septoriosis, ¿verdad? Y la otra que es un hongo que está en el suelo, ¿verdad? La primera lo que causa es solamente una baja calidad de hojas, ¿verdad? Porque lo que nosotros vendemos son hojas, lo que utilizamos son hojas. Y eso mancha la hoja y disminuye la calidad, ¿verdad? Puede ser ya hoja de segunda, hoja de tercera, si es que ya me agarra esa enfermedad. Y la siguiente enfermedad, que es Sclerotium rossi, que es un hongo del suelo, sí causa la muerte de la planta. Entonces tenemos en forma preventiva, tenemos productos, como te dije, orgánicos o biológicos, como el tricoderma, y también tenemos los químicos. Usamos los teuconazoles, propiconazoles. El problema básicamente está en el secado, ¿verdad? El secado tiene sus formas de secado, ¿verdad? Y necesito infraestructura para eso, ¿verdad? Un tinglado, porque las hojas se secan al sol, a la sombra, ¿verdad? Si yo no tengo un secadero artificial, entonces eso después se tiene que estar guardando en algún tinglado o algo para que las hojas no se oxiden o no se ennegrezcan. Y nosotros realmente acá tenemos un secadero, un pequeño secadero que es de investigación, ¿verdad? Un secadero eléctrico. Y esa es la manera más fácil, ¿verdad? Y rápida de secar, ¿verdad? Pero los cultivos tradicionales se secan en el sol, ¿verdad? Sobre carpas, se cosecha así, ya que la cosecha es noviembre y diciembre, hace mucho calor. Se cosecha hasta el mediodía, se coloca sobre carpas, se queda ahí, recomendamos solamente hasta el mediodía para que las hojas no se oxiden. Y en esa tarde prácticamente ya se secan todas las hojas, ¿verdad? Y ahí se deshojan y se embolsan en bolsas plastilleras de 13 kilos. El productor vende a sí mismo, a granel, ¿verdad? Vende a sí mismo, ¿verdad? Nosotros lo que siempre recomendamos es realizar un pequeño, por lo menos una molienda, o se pueden hacer otros tipos de cosas, extractos de café, para darle un valor agregado a ese producto, ¿verdad? Porque ya sabemos que el precio a granel es mucho más bajo del que vos puedas hacer saquitos, té o algo por el estilo. Por eso estamos nosotros realizando investigaciones en el área post cosecha, ¿verdad? La idea siempre es aumentar la superficie, ¿verdad? Ya que tenemos alta demanda mundial, ¿verdad? Pero hay un problema de precio probablemente por la cual no estamos repuntando, ¿verdad? Porque el productor necesita un mayor precio para poder tener un mayor incentivo. La investigación permite principalmente obtener variedades con prácticas mejoradas y validar tecnología para el aumento de la productividad y aprovechar más eficientemente los recursos en armonía con el medio ambiente. El IPTA trabaja con cultivos medicinales nativos y exóticos de más de 50 especies
investigando los factores que inciden en la eficiencia de la producción, como manejo de cultivo, multiplicación, condiciones edafoclimáticas, cosecha y acondicionamiento. Por sobre todo, estos estudios son cruciales considerando que algunas especies se encuentran en peligro de extinción. Desde un tiempo a esta parte estamos implementando el área de plantas medicinales dentro del programa de KGE, ¿verdad? Y más bien es para ayudar a productores que están saliendo adelante después de toda esta pandemia, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces tratamos de ayudar a los pequeños productores para que realicen sus propias áreas de planta medicinal, ya sea en la casa, en un área, en un espacio más o menos pequeño, pero que salgan adelante con eso, para la sustentabilidad de ellos especialmente. Porque bien sabemos que en este rubro más se dedican mujeres, sinceramente, más mujeres con sus hijos. A eso va, tenemos una diversidad de especies. Nosotros la estamos dividiendo en productivas y extractivas. Las productivas, por ejemplo, son las que podemos producir a base o sea, asexualmente y sexualmente, ¿verdad? Y las extractivas son las que estamos proveyendo a través de la extracción directa de la tierra. Y también se las divide, por ejemplo, en lo que son aromáticas, medicinales propiamente dichas, condimentarias. Esa es la división que estamos teniendo en este mismo momento. Y tenemos, por ejemplo, varias especies, como ya les dije, aromáticas, medicinales y las condimentarias estamos produciendo. Cada especie, por ejemplo, cada variedad cumple un cierto ciclo. Entonces, al cumplir un cierto ciclo, nosotros vamos renovando con otras especies, ¿verdad? Con otras que estén así sucesivamente, como que le digo, rotando, vamos a decir, ¿verdad? Y la verdad que estamos trabajando entre 2, 3 personas actualmente, ya que son varias las especies y nos lleva también mucho trabajo producir. Como todos saben, como todo cultivo, por ejemplo, hacer un buen tratamiento de suelo, también, por ejemplo, buscar buenas especies, producir buenas especies, también en el área de protección. Todo es un círculo, ¿verdad? Desde la producción hasta la cosecha final. Todo tiene un proceso también, no porque sea yuyo, como le llamas mucha gente, nosotros lo dejamos así, tiene todo un proceso, ¿verdad? Para que pueda llegar a un final, a una comercialización sana y buena. Como toda planta necesita de cuidados, necesita de un seguimiento también, ¿verdad? Nosotros estamos usando todo lo que es orgánico. Nosotros no estamos utilizando actualmente nada que sea químico, todo a base orgánico, ¿verdad? Tanto para la fumigación usamos todo lo que es orgánico, porque bien sabemos al usar químico uno ya no puede consumir, eso hay que tener bien en cuenta también. Y aporta mucho, por ejemplo, si haces una buena fertilización te da más producción, tanto en hojas, en flores, en semillas. Eso hay que tener bien en cuenta también. Los productores lo que más piden son, por ejemplo, por decirte, está el burrito, está la menta, está hoy en día el orégano también. Esas son más o menos las especies que están saliendo más ahora. Y por supuesto el KGE, ¿verdad? Que es una especie medicinal bastante conocida. Esos son los rubros que más están ellos, con eso se está trabajando más actualmente. El cedrón paraguay también, el cedrón capií y hoy en día también la citronela. Que muchos productores o muchas personas también hacen su propio detergente, su propio acondicionador, todo dependiendo ya, ¿verdad? Muchos se dedican, por ejemplo, a la citronela, que le deja una buena ganancia. Es cuestión solamente de querer hacer y buscar los medios cómo hacer. Y sinceramente estamos luchando, ¿verdad? No es tan reconocido que digamos está saliendo a flote hoy en día. Estamos
bien, estamos remando, ¿verdad? Muchas veces no tenemos ese apoyo como debería ser, ¿verdad? Porque es un rubro bastante bueno, el productor tiene ganancias, pero si con la ayuda o sea que con esa ayuda que uno obtiene, para mí que va a salir mucho más adelante. Pasa que el pequeño productor hace como puede, a su altura. Hay plantas que sí podés manejarlo así, sea haga calor, haga frío, lluvia, hay plantas que sí se adaptan muy bien, pero en otros casos sí necesita de cuidados, ¿verdad? Mucha lluvia, mucha humedad ya le produce hongos, entonces de ese lado también nosotros tenemos que cuidar. Más bien las exóticas, lo que son así, por ejemplo, las que necesitan cuidado tenemos como la lavanda, por ejemplo. Es una planta que necesita mucho cuidado, de ese lado. Tanto calor, ni tanto frío, ni tanta humedad, es algo que sí o sí tenemos que estar viendo cuál sería el manejo adecuado, ¿verdad? Vamos a decir que usamos diversos métodos, ¿verdad? Estamos estudiando, como bien sabemos que no hay muchos estudios en cuanto a la producción de medicinales. Ahora estamos viendo qué método es mejor para tal especie, cuál sería mejor producir bajo túnel o producir bajo sombraje o producir en bandejas o producir, por ejemplo, con materia orgánica mezclada, todas esas cosas. Ahora nosotros estamos estudiando todo ese tema y de a poquito, porque no podemos estudiarlas todo de una vez, porque bien es sabido que son muchísimas las especies. Y lo estamos dando de forma anual, dependiendo de cada especie, ¿verdad? Hay especies, por ejemplo, que nos lleva a estudiarlas, por decirte, 1 año, 2 años, y algunas veces no se dan los resultados y volvemos a realizarlo. Entonces, sí, pero sí le damos los resultados que tenemos, ¿verdad? Eso sí, pero no es así que podemos dar en 6 meses, por ejemplo, no es así. Sinceramente, no tuvimos tantos problemas con enfermedades, porque bien sabido que las plantas medicinales repelen luego a todo lo que es insecto y ellos de por sí solos repelen todo lo que es, ¿verdad? Todo lo que es insecto, todo lo que es enfermedad. Y de ese lado, por ejemplo, no observamos muchas enfermedades. Más bien así, cuando hay mucha humedad, en ciertas especies sí aparecen hongos, entonces tratamos de solucionar, ¿verdad? Pero así, enfermedades no estamos comprobando todavía. Y volvemos a producir, ¿verdad? Por ejemplo, se termina un ciclo, entonces nosotros podemos cosechar semillas y al año siguiente volver a producir, ¿verdad? Por semillas, ¿verdad? Muchas veces. Volvemos a producir y así nosotros nos manejamos, ¿verdad? Porque tenemos una colección también, entonces nos manejamos de ese modo. Tratamos vamos a decir, tratamos de conservar. Algunas veces nos cuesta muchísimo a nosotros conservar, ¿verdad? Ya sea por el clima mismo, algunas veces no tenemos la infraestructura necesaria para poder conservar, ¿verdad? Entonces buscamos la manera de conservar esas semillas para que el año siguiente nosotros podamos usar, ¿verdad? Pero hacemos todo lo posible para la conservación y para que no nos falte, esa especie. Conservar, por ejemplo, lo más conveniente sería conservar en un banco, vamos a decir un banco genético, así, ¿verdad? Que tenga una temperatura ideal, que esté todo el tiempo a la misma temperatura, que tenga una lumínica adecuada. Por ejemplo, también cómo conservar en bolsas. Tienen su proceso también, que no tiene que ser en bolsa de polietileno, tiene que ser en bolsas así de alpillera, muchas de esas también requieren de eso. No específicamente nosotros acá hacemos un procesamiento primario.
todo lo que cosechamos en hojas, en flores, lo hacemos, lo realizamos un procesamiento primario que realmente es muy rústico, ¿verdad? En algunos casos las hojas, por ejemplo, nosotros la molinamos, hacemos, por ejemplo, polvo, en muchos casos la mantenemos así hasta cierto tiempo, nada más también pueden ser conservadas. Y hoy en día, por ejemplo, vamos a ser muy sinceros, no tenemos con quién, o sea que no tenemos todavía productores así con quien trabajar, ¿verdad? Son pequeñas asociaciones nada más que vienen, o productores que vienen a llevar sus plantas y ellos mismos realizan, por ejemplo, su propio huerto medicinal, ¿verdad? Con esta pandemia, con la llegada de la pandemia, nosotros prácticamente dejamos de trabajar con ciertos productores y ahora volvemos, este año si Dios quiere, el próximo volvemos a reiniciar, ¿verdad? Pero la mayoría de los que están viniendo acá es para llevar plantas madres, para que ellos puedan realizar su propio huerto medicinal y de ahí comenzar a realizar su producción. Eso sí, le damos la información que ellos requieren y ellos van a realizar a su casa o si no a su pequeño campo. Así de esa manera estamos trabajando actualmente con plantas medicinales. Y sinceramente hay que seguir con esto porque es un rubro, que con el tiempo, yo digo, o sea que opino, ¿verdad? Que con el tiempo vamos a salir adelante y fortalecer. Eso es lo que a nosotros o sea que tenemos que comprometernos a fortalecer, a trabajar porque hay algunas que están ya en vías de extinción, ¿verdad? Entonces ese lado, tratar de conservar, tratar de dar información, más bien a los jóvenes hoy en día ya es un trabajo para los jóvenes ya esto. ¿Cuáles son las que están en peligro? Por ejemplo, tenemos lo que es la cangorosa, tenemos también, la que está más bien en peligro son las extractivas. Sinceramente, las extractivas como el taropé casi ya no se encuentran. Por ejemplo, también tenemos la Santa Lucía, que ya casi no se encuentra también hoy en día. Después hay varias que medio que ya no estamos teniendo así como antes, que vos veías ahí, sí, ahí están. No. Ahora, por ejemplo, hay que rebuscarse, hay que ver cómo poder salvar todas esas especies. El desafío que hoy en día tenemos es la propagación, ¿verdad? Es un desafío para nosotros y tenemos que seguir con eso. Porque si nosotros nos dejamos estar, esto termina, ¿verdad? Y bien es sabido que nosotros tenemos que inculcar a que esto siga creciendo. La tarea de este centro de investigación está enfocada fundamentalmente en la generación, adaptación, validación y transferencia de las tecnologías para el cultivo de los principales rubros agrícolas que sustentan la economía nacional. Tecnología Productiva es presentado por Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total.